Y volvemos de publicidad y continuamos con este programa de la columna. En esta segunda parte tenemos dos invitados en este plató y es Pedro Paredes y Juan Antonio González García, autores de dos de las guías que se acaban de publicar sobre los diferentes polinizadores y también insectos que podemos encontrar en zonas como puede ser la granja escuela que tenemos aquí en Melilla. No le voy a develar más porque vamos a darle la bienvenida y voy a dejar que sean ellos quienes nos presenten aquí en este programa pues estos dos trabajos de investigación. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas a ambos. Muchísimas Buenas. gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Como he dicho, pues recientemente se han presentado estas dos guías, dos trabajos, dos ejemplares con bastante tiempo pues dedicado, muchísimos años de investigación, pero contadme un poquito en qué consiste y qué es lo que pueden descubrir los melillenses si consiguen uno de estos ejemplares. Bueno, conseguirlo, el que quiera ya sabe que está a su disposición en el Parque Granja Escuela Rey Felipe VI. O sea, al oeste del Parque Grande de allí arriba, al lado del aeropuerto. Y bueno, estos son unas guías que se han realizado íntegramente en ese recinto. Ese recinto que reúne, entre otros recursos, le llamo yo, recursos sociales y recursos didácticos para la ciudad, reúne los huertos sociales para jubilados, para personas mayores, reúne una reserva natural que hemos ido instalando en los últimos 6 o 7 años en una zona que era prácticamente césped. Y hemos ido modificándola, trayendo especies autóctonas de las dos zonas de especial conservación que tenemos en Melilla, el río Nano y los acantilados de Aguadú, también de viveros peninsulares de las zonas climáticas semejantes a la nuestra, como en Murcia, Almería, sur de Alicante. Hemos ido instalando allí esas especies autóctonas con la idea de reproducir en cierta forma estas zonas de especial conservación en un lugar más concreto. Con objetivos, pues sensibilizar a la gente, concienciar de que tenemos cosas importantes, objetivos pues didácticos totalmente, puesto que allí de la Universidad de Granada, aquí en el campus de Melilla, pues llevamos estos años llevando a los cursos de magisterio fundamentalmente, para que realicen prácticas, porque allí se encuentra mucho material que para aplicar con los niños los tenemos muy presentes en la ciudad. Y bueno, y también pues concienciar de que estamos en un lugar que es el norte de África, el Magreb, que para España biológicamente, ecológicamente representa algo nuevo, algo valioso. Con decir que hay especies de muchos grupos, ¿no? Hay especies que solo en toda España solo se pueden encontrar en Melilla, pues creo que está dicho todo, ¿no? Entonces, huertos sociales para mayores, la reserva natural, el museo de fósiles que instalamos hace ya también varios años y algunas otras actividades y algunos otros lugares allí que son pues, un gran recurso didáctico, y no solo didáctico, un oasis, como yo le llamo, un oasis sociocultural para la ciudad. Bueno, pues esto es un poco pues, lo que podemos encontrar porque es un enclave local que está abierto a todo el público. Ustedes, si están interesados, si están escuchando y viendo esta entrevista, pues pueden acercarse y pueden ver por su propio ojo pues, lo que han intentado conseguir, como bien está diciendo el biólogo Juan Antonio González. Pero me gustaría hablar también, pues, bueno, este trabajo de investigación, este trabajo de observación, sobre todo detenerse, observar, pues clasificar todas estas especies que, como bien estás comentando, se han encontrado aquí. ¿Cómo ha sido y cuánto tiempo ha llevado para estas dos guías? Bueno, en estas guías prácticamente aparecen como unas 100 especies. Unas 100 especies y todo muy visual porque todo no hemos utilizado ilustraciones, todo son imágenes, fotografías nuestras, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues para conseguir un buen repertorio que representara pues todos esos grupos de insectos, pues por ejemplo las mariposas, el grupo de las abejas, los himenópteros, los lepidópteros, coleópteros, el grupo de los escarabajos, es decir, todo ese grupo de insectos que puede representar bueno, pues una base importante de ese patrimonio natural que tenemos allí, pues tienes que intentar pues, bueno, tener buenas fotos, que vayan pasando los meses, los años. Muchas de ellas, por ejemplo, el otro día destacábamos
una mariposa que es preciosa, pero es una mariposa migratoria, que recorre, igual que muchas veces hacemos el símil con la ave, que lo vemos como más cercano, ¿no? Bueno, ahora viene el otoño, ahora pues vienen hacia el sur, ahora las aves van otra vez hacia el sur, que allí empieza el verano, ¿no? Bueno, pues también pasa con los insectos, hay muchos que son migratorios, entonces tener la vanessa de los cardos, bueno, pues que aquí se puede ver con una asiduidad importante. Luego, yo recuerdo cuando iniciamos hace aproximadamente 15 años los huertos sociales, se empezaba a sembrar, pero no había insectos polinizadores, no había abejas. Y yo recuerdo que salían las flores de las hortícolas, tomates, pimientos, berenjenas, pero no cuajaba, porque necesitamos un insecto que lleve el polen de una flor a otra. Entonces, bueno, pues con los años y con la implementación de la reserva y de unas infraestructuras para que fueran viniendo todo ese tipo de seres vivos, pues hemos creado allí un oasis verde de todo este tipo que es importante, y sobre todo desde el punto de vista de concienciación, es decir, sabemos que estamos inmersos en un cambio climático, que hay una sequía clarísima, y eso también afecta a los seres vivos. El otro día comentábamos, dice, bueno, ¿qué insecto es el que menos veis, que sin embargo lo teníamos así muy presente en la infancia? Pues el abejorro de toda la vida, uno que se llama el Bombus terrestri, con el abdomen negro, una manchita amarilla, eso prácticamente ya no se ve. Sin embargo, tenemos otro tipo de himenópteros muy parecidos también a los abejorros, pues que son grandes polinizadores, pero fíjate que son insectos de la madera, es decir, no son sociales, que viven en grandes comunidades, que son más individuales, que su hábitat son troncos de madera y que ahí pues hacen sus puestas, sacan a sus crías, y entonces en la reserva tienen su hábitat y en los huertos tienen la alimentación. Por lo tanto, eso lo hemos puesto como en bandeja. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad al final? Pues mejorar todo ese tipo de poblaciones, conservar esas especies de seres vivos, que muchos de ellos están protegidos en peligro de extinción, y dar la importancia. Esto se hace en todas las ciudades del territorio español, pero nosotros necesitábamos, la demanda era pues que si un profesor quiere salir con sus niños, con su alumno al campo, o en este caso los alumnos universitarios que vienen a hacer sus prácticas o los trabajos fin de máster o de grado, pero un padre de familia que quiere salir y quiere reconocer, identificar algún insecto, incluso es muy sencillo, porque hay una parte en la que viene la fotografía del animal, qué casualidad que el abejorro que hablábamos, y hay una parte de texto. Pues esta parte de texto es una parte muy específica del comportamiento, del hábitat en Melilla, de esas necesidades biológicas que hemos visto, muy particulares, aunque lo podemos encontrar en otra parte del territorio nacional, pero hablamos de las particularidades de Melilla. Y entonces, bueno, pues al final tener información, pues sobre todo para concienciar a los más jóvenes y hacer llegar, oye, que si no tenemos abejas, no tenemos polinizadores, desde luego la especie humana desaparece. Eso es muy común escucharlo, pero es que también muchas especies de flora silvestre también desaparecerían porque necesitan frutos, semillas, etcétera, etcétera, para ir dispersando la especie, y si no tiene animales polinizadores, pues difícilmente lo va a conseguir. Yo tengo la curiosidad de ese dato que nos daba también Juan Antonio, de que en estas guías también se recopilan especies autóctonas y que solo se pueden ver aquí en la ciudad y en este punto del territorio nacional. Por decir alguna o algún ejemplo, ¿cuál sería la primera que te venga a la mente? Bueno, en Melilla no hay especies, más que autóctonas puede ser de todo el Mediterráneo y tal. Más que autóctonas podemos hablar de endemismo. Endemismo es cuando una especie está en un lugar geográfico muy, muy concreto. Y por supuesto Melilla no reúne esas condiciones, estamos en una región natural que se llama el Magreb. O sea, el occidente, la isla de Occidente, ya será el Magreb, ¿no? Entonces, esta región natural está rodeada de mares o de desiertos, de manera que al ir evolucionando las especies en este sitio, sin posibilidad de aumentar su área de distribución hacia el sur, al desierto, o hacia el mar, porque está el mar de Alborán, el estrecho, han evolucionado de forma autóctonas, de forma específica de ellas, ¿no? Entonces, con el paso de los millones de años, pues estas especies solo se encuentran, nuestros endemismos son endemismos norteafricanos magrebíes. Entonces, por ponerte un ejemplo cualquiera, bueno, pues tenemos la tortuga mora, ¿no? O sea, un endemismo testudo greca.
No es muy de aquí, porque también se dan en otros sitios, de islas de Italia, del sur de Italia y tal, pero podemos poner, te voy a poner un ejemplo de lo que he dicho antes de España, que para ver el bulán, B-U-L-A-N, bulán, un lagarto de 20 centímetros de dimensión, ¿no?, de longitud, pues hay que venir a Melilla, si las quieres ver en España. Porque ni en Ceuta tiene un clima un tanto ya más lluvioso, un tanto más atlántico que nosotros, ya se diferencia. Hay que venir aquí a ver determinadas especies de caracoles. Hay un caracol que los antiguos, los taxónomos antiguos ponían nombres muy locales, ¿no? O sea, ya sabes que en latín uno de los nombres específicos, el del género es más global, pero el específico lo ponían como si es de un color rojo, rufus, si es de un sitio concreto, Mauritanicus. Entonces tenemos hasta un caracol que el nombre específico es melillensis, porque los antiguos taxónomos, estudiosos de zoología, pues lo vieron aquí, y ese caracol solo está aquí. Y luego la Arkelis rifensis, un caracol que solo está en esta parte del norte de África, o sea, en el Magreb. O sea, que podríamos poner ejemplos de, luego muchas variedades de aves paseriformes, o sea, de pájaros pequeños, canoros, no son especies específicas, pero sí son variedades, o sea, subespecies. O sea, que los ejemplares que hay aquí son diferentes a lo que hay en la península ibérica. Qué interesante escuchar todos estos datos, sobre todo pues, bueno, por saber que también Melilla, además de todo su patrimonio histórico y cultural, como muchas veces aquí resaltamos, también es importante por su patrimonio natural, y es muy importante también ser consciente. En este sentido, es, como bien decíais al principio de esta entrevista, uno de los objetivos de estas dos guías, ¿no?, sino concienciar a toda la ciudadanía, pues bueno, del valor que también se recopila y también del cuidado que hay que tener pues con estas mismas. En esta presentación, ¿cuáles fueron pues ese intercambio? Porque estuvimos viendo cómo se hizo allí en la granja escuela, cómo esa sala estaba llena de asistentes, pues ¿cuáles fueron esas primeras opiniones? ¿Qué es lo que os transmitieron cuando vieron ya hecho realidad estos dos días? Bueno, el mundo de los insectos, de la entomología, no es una cosa que esté al alcance de todos los días o que sea un género de estudio, una variante de la naturaleza que a la gente en general le interese, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvo mucha aceptación por eso, porque es una cosa muy actual, pero a su vez un poco rara, ¿no? Porque decir, vamos a ver en Melilla cómo sacamos este proyecto para adelante, ¿no? Y nos llamó mucho la atención. Luego, este libro, el segundo libro, que es el libro de controladores biológicos, esto ha sido prácticamente gracias a los huertos sociales, es decir, lo que teníamos interés es que en el marco de la agricultura ecológica, cuando tienes un manejo en general de todo, ¿no?, de cualquier tema ambiental, pero en el caso de los huertos o de jardinería, si tienes un manejo lo más sostenible posible, en este caso que hablábamos de huertos, pues de agricultura ecológica, con todo lo que conlleva, pues al final aparecen insectos que te ayudan a combatir las plagas. Es decir, ayer hacemos mucho hincapié de que no existen insectos malos ni insectos buenos. Pero en agricultura, ojo, para el horticultor o el agricultor, hay insectos que son plagas. Entonces, si nosotros hacemos un manejo adecuado del sistema agronómico, implementamos medidas como estamos haciendo con hoteles de insectos, por ejemplo, ¿no?, que allí están funcionando muy bien para atraer polinizadores y demás, pues también nos vienen esos insectos que se comen, que se alimentan de las plagas. Por lo tanto, pues en el segundo libro, en el de controladores biológicos, pues hacemos un barrido pues sobre esos insectos, digamos, beneficiosos para agricultura, para jardinería, etcétera, que si no los tratas de una manera respetuosa no los vas a tener. Entonces, todas las medidas que debíamos de poner. Entonces hicimos, bueno, aquí hay pues un montón de especies de insectos que nos ayudan a combatir plagas, por ejemplo, los pulgones, plagas de oruga, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues la mariquita, ¿no?, la mariquita de toda la vida, ¿no? Pues ahí hacemos un seguimiento, bueno, o hablamos sobre su ciclo biológico, es decir, no solamente la mariquita en sí, que es el adulto del ciclo biológico, tiene una larva,
una larva que es casi más depredadora de pulgones que el propio adulto. Y así pasa con muchas veces. Muchas veces conocemos una parte del ciclo biológico del animal, pero hay otra parte que también es beneficiosa. Inclusive, utilizando plantas autóctonas en los huertos, estás fomentando que te vengan esos insectos. Entonces, ¿qué plantas autóctonas son, digamos, las que le gustan a ese tipo de insectos que si sabes que tiene esa planta, que no es una planta hortícola, que es una planta, dijéramos, o de jardinería o silvestre, pero teniéndola ya está favoreciendo por la entrada de polinizadores o la entrada de controladores biológicos. Entonces aquí tenemos un repertorio de esos controladores que podemos tener. Pero no solamente desde el punto de vista de los insectos, también hicimos un barrido, pues, por ejemplo, de los erizos. Hablábamos del erizo moruno, este erizo norteafricano que solo existe aquí en el norte de África dentro de esa especie endémica, o reptiles, o aves, incluso hablábamos de aves rapaces, tenemos allí signos de que hay aves rapaces que vienen a cazar roedores, porque hemos visto los restos de los roedores, en fin, hacemos un recorrido, incluso murciélagos, hay un proyecto allí de cajas nido para murciélagos, sabemos que son los mejores insecticidas o insecticidas naturales, y todos los murciélagos, todas las especies de murciélagos están en peligro de extinción, están muy protegidas. Entonces, si fomentamos con todo este tipo de actuaciones en un colegio, en la universidad, en el jardín de casa, si hacemos pequeñas actuaciones de plantas de flor, de plantas autóctonas, de hoteles de insectos, etcétera, etcétera, al final esos pequeños gestos suman tanto que al final, bueno, pues al final tenemos un patrimonio, un capital ambiental o natural importante. Y eso era un poco lo que queríamos transmitir, que haciendo pequeñas cositas, al final Melilla, pues bueno, vamos sacando Melilla esa parte que decía que no es cultural ni histórica, sino ambiental. Nos quedamos también pues con esa reflexión también, pues les animamos a que lo escuchen detenidamente, a que se animen también en este mundo de los insectos, de las plantas, porque ya ven que con pequeños gestos también podemos colaborar a atraer pues a más especies. Me queda poco tiempo de la entrevista, pero no me gustaría cerrarla sin antes, pues bueno, preguntar que una vez que se han publicado estas o que se han puesto ya a disposición de la ciudadanía estas dos guías, después de 15 años, muchísima observación, más de 200 fotografías hechas por vosotros, o sea, un arduo trabajo. Ahora, porque imagino que ahora la sensación de vacío tiene que ser un poco extraña. Ahora, ¿qué es lo que estáis investigando o cuál es vuestro próximo objetivo de estudio? Bueno, no tenemos sensación de vacío en absoluto. Nosotros, la Universidad de Granada tiene unos convenios con la ciudad autónoma desde el año 17, una serie de convenios. Emitimos una serie de informes sobre las zonas protegidas, informes que van al Ministerio de Medio Ambiente de España y van a Europa. O sea, esto se entera Europa de cómo van esas zonas que protegió Europa, ¿no? Y entonces continuamos en la naturaleza haciendo muestreos continuos, observaciones y tal, para ver cómo van esas zonas. Lamentablemente, pues, como hemos hablado antes, esas zonas, pues, Melilla es muy chica, Melilla, todo lo que se organiza allí a nivel deportivo, de cierta forma, estas carreras que hemos hablado, ¿no? Entonces, poquito a poco, luego, pues, la poca mentalidad ambiental que tiene el ciudadano en general, o sea que vemos que eso va para abajo, constantemente, o sea, los informes que estamos emitiendo, estamos diciendo que las CEP van para abajo. Las especies más importantes de vegetales, que son una jarilla cabeza de gato y el tetraclinium reticulata y tal, estamos viendo que en algunos sitios están desapareciendo. O sea, estamos influyendo ya de una manera que poco a poco, y muchas veces lo hemos hablado, un día va a llegar a Europa y va a decir, bueno, esto ya no tiene el nivel de zona de especial conservación. Pongo otro ejemplo, ¿no? El destrozo que se ha hecho del litoral de los acantilados de Aguadú por el Ministerio no sé qué ministerio es, vamos, de Interior, ¿no? Por seguridad y tal. Sí, Melilla tiene muchísimos problemas, lo entendemos todos, pero también se pueden hacer las cosas de una manera que se compaginen, ¿no? Los objetivos sociales con los objetivos de seguridad, de defensa, etcétera, etcétera. Se puede hacer las cosas
juntándose la gente que trabajamos en todo esto, que tenemos ciertas responsabilidades y trazando planes que pensemos. Entre todos se puede avanzar, cuéntame. Mira, pues también te quería comentar que como consecuencia de todos estos años, todo este estudio, claro, este mundo no somos expertos, es muy difícil, hay miles y miles de especies de insectos, entonces siempre vas consultando a expertos en la materia de algún grupo de insectos y demás. Bueno, pues te ha dado también como resultado de todo este trabajo, que también estamos contentos por la aceptación que ha tenido entre los más cercanos a nosotros, amigos sobre todo y demás. Bueno, al ponernos en contacto con mucha gente experta, sobre todo de la Sociedad Española de Entomología es la ciencia que estudia los insectos, o de la andaluza, pues nos animaron, nos motivaron a que fundáramos una asociación ambiental, una entidad ambiental nueva, que es la Asociación Melillense de Entomología. Entonces también como consecuencia de todo eso, pues hemos formado un grupo de amigos que nuestra intención es, pues al final, pues todo lo que hemos hablado, divulgación, concienciación, apoyo a las administraciones públicas, crear alianzas con otras asociaciones ambientales, al final, bueno, pues conservar nuestro patrimonio natural, que como llevamos hablando toda la mañana. Así que eso ha sido otra de los objetivos que se han podido conseguir, bueno, pues mejorar dentro de lo que cabe a través de la asociación, y ya tenemos varios proyectos ahí un poco entre manos para ver, bueno, pues seguir estudiando pues, nuestro capital natural, que para nosotros es muy importante, y yo creo que para la gran mayoría de melillenses también. Pues ya están escuchando tanto a Pedro Paredes como a Juan Antonio González, biólogo e ingeniero agrónomo, autores también de estas dos guías, de la importancia de concienciarse, de dejarse aconsejar también, pues bueno, de que entre la labor de todos podemos también proteger todo los espacios de especial conservación, todas las especies, tanto pues de insectos como de plantas que tenemos aquí en Melilla, y proteger, como bien decía Pedro Paredes, pues este patrimonio natural ambiental que también tiene la localidad. Nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por haber venido los dos aquí, por habernos presentado estas guías. Desearos muchísima suerte en todos los estudios. Espero que la próxima vez que nos veamos, pues bueno, aunque no sean noticias muy buenas, por así decirlo, sean mejores que las que haya ahora. Eso significa de que vamos en buen camino. Y bueno, pues espero que estas especies pues, que continúen y que vosotros estéis ahí registrándolas, observándolas y estudiándolas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta entrevista y hasta aquí también este programa. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un día más. No se marchen, porque ahora continuamos con más programación de esta casa, de Popular Televisión Melilla. Que tengan una feliz tarde.